Muchas veces la gente confunde lo importante y lo urgente, y tan es así que más del 80% de la gente que yo conozco no conoce la diferencia. ¿Por qué no la conocen? Pues basta con ver sus vidas, con ver cómo llevan, organizan sus gastos, cuál es su prioridad, cuál es su tesoro y en dónde está su corazón. Para esto, una de las formas en las que yo entendí la diferencia entre lo urgente y lo importante fue aprender qué es una emergencia, qué es una urgencia y qué es lo importante. Hace rato una hermana por aquí me decía que también es técnico en urgencias médicas y este es un concepto muy interesante. Entonces vamos a empezar primero con qué es una emergencia. Para eso les voy a compartir un pequeño video de lo que es una emergencia. Estamos listos. Seguro, seguro. Estamos listos. Aguanta, ya llegamos. Estamos bien. Vámonos, vámonos. Listo, capitán. Asegurado, paciente. Les comentaba que la gran mayoría de las personas no saben la diferencia entre una urgencia, una emergencia y lo importante. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque precisamente, así como vimos ahorita en este video, una emergencia te llena de adrenalina. Pero estadísticamente, ¿cuántas emergencias tienes al año en tu vida? ¿Cuántas veces tienes un accidente grave? ¿Cuántas veces te enfermas gravemente? ¿Cuántas veces al mes tienes que atender una emergencia? Y lo curioso es que son muy raras en nuestras vidas las emergencias, pero el estado de la gente normalmente vive en un estado de emergencia, en un estado de estrés. Confundimos las emergencias incluso con las urgencias. Por ejemplo, una emergencia, en este caso, lo que estamos ejemplificando ahorita, es cuando una persona está en un riesgo inminente y tiene que ser atendida lo más pronto posible. Ahí cada minuto cuenta. Sin embargo, hay urgencias, por eso en los técnicos en Estados Unidos es Technical Medical Emergency y están los de urgencias, ¿no? Los de emergencias están más enfocados y especializados en atender cosas de suma prioridad y los técnicos en urgencias médicas están enfocados en atender cosas graves que a veces incluso no son tan urgentes, pero que son graves. En la vida diaria, ¿qué encontramos como una urgencia? Por ejemplo, podemos tener un diente infectado. ¿Sí? Es molesto, es doloroso y hay que ir al dentista, ¿no? No es algo que podamos posponer por mucho tiempo, que hay gente que lo hace, ¿no? Que dice, ay, se me está hinchando un diente y pues tómate un clavo o tómate este té, etcétera, y lo deja pasar hasta que se vuelve una emergencia, ¿no? Hasta que llega un daño sistémico, un daño muy grave y entonces llega con el dentista y el dentista le dice, bueno, es que ahora tenemos que ir a la sala de urgencias porque además de tu diente tenemos que atender una infección grave. O de las urgencias más bien es que la mayoría de la gente se inventa sus propias urgencias. El diablo no quiere que estés tranquilo y por eso la mayoría de la gente vive en un estado de urgencia. ¿Qué podemos tomar como una urgencia? Y de veras, ustedes hagan una pausa en sus vidas y pónganle atención a la gente que los rodea, a ustedes mismos,
Y hay gente que ve una urgencia comprar algo que creemos que es una oferta, que creemos que si no la compramos en ese momento ya no la vamos a tener. ¿Sí? ¿Y eso qué nos genera? Nos genera miedo. Cuando tú tienes miedo, empiezas a llevar una vida de urgencia y eso no te deja ver las cosas buenas que Dios tiene para ti. Me gusta mucho cómo dice Filipenses 4:7 en ese tema. Si me preguntan desde el punto de vista bíblico, ¿qué tenemos que hacer con las urgencias? ¿Cómo las podemos destruir? Dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos. ¿Por qué hay que estar estresados? Por nada. ¿Sí? Afanoso, el término moderno más parecido es el estrés. Lo podemos hasta cambiar, podemos decir, por nada estéis estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La nueva versión dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Sí, es muy interesante este versículo porque confundimos la mayor parte del tiempo, y eso lo dicen actualmente los especialistas, los psicólogos y los psiquiatras, que la mayor enfermedad que sufre la gente actualmente es el estrés. Lo acabo de leer, de hecho estaba viendo una conferencia con una psicóloga española, que es de las más afamadas, y decía eso. El problema de la mayoría de las enfermedades actualmente se deben al estrés. Vivimos en un mundo engañados por el miedo. ¿Por qué va a pasar mañana? ¿Por qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿En qué voy a trabajar? Y eso genera que nosotros mismos, dentro de las iglesias, estamos con un estrés cuando no deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque tenemos al Padre. Cuando tú entiendes lo importante es cuando las cosas cambian y suceden. Entonces, una de las cosas que nos generan mucho estrés actualmente es esta parte de qué voy a vivir, qué voy a comer, qué voy a vestir. Me da mucha curiosidad cuando las mujeres dicen, no tengo ropa, ¿no? Y quieren ir a una reunión, a alguna actividad, a una conferencia, y quieren ir con un traje diferente, con un vestuario diferente. Y los hombres, ¿qué decimos? Pues a nosotros nos da igual, ¿no? Pero ¿por qué se visten así? Porque las van a ver otras mujeres, las van a ver otras personas. Cuando eso es irrelevante, cuando lo que importa es más lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Cuando tú tienes una empresa o un negocio o eres líder de alguna institución, tienes algo que se llama la actividad eje. La actividad eje es esa actividad principal en la que todo está alrededor. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, ¿para qué alguien pone un negocio? Pues para tener dinero, para ganar dinero, ¿no? Si tú pones un negocio, yo conozco muchas personas que tienen negocios y ¿qué creen? Que su negocio les da todo, les da satisfacción, les da ocupación, les da incluso estatus, pero que si tú ves sus finanzas, están perdiendo dinero. Basta con ver programas como El Socio, donde se analizan empresas y se va con las empresas a rescatarlas porque varias de esas empresas ganan 5 millones o $1 millón al año, pero pierden el doble. Entonces su actividad eje no está funcionando. Y conocemos aquí también en la Ciudad de México a alguien que tiene una lonchería o una tienda y trabaja y trabaja y trabaja y la tienda apenas le da para sobrevivir. Entonces dices, es cuando dices, dentro del mundo de los negocios,
¿para qué tienes esa tienda? ¿Sí? Hay gente que busca un empleo y ese empleo le sirve apenas para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Viven con el mínimo básico y están dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué dice la Biblia con lo que acabamos de ver? Por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada. Cuando no te preocupas por nada, en términos de primeros auxilios dicen que cuando tienes que atender a un paciente, tienes que mantener la calma. El problema con ese término es que la gente lo confunde como estar dormido, como que no hacer nada o estar pasguato. No. Yo ese término se los enseñaba a mi gente en las cuestiones de rescate, como lo dicen en Estados Unidos en inglés, focus, concéntrate. Concéntrate en lo que estás haciendo, concéntrate en lo importante, concéntrate en las prioridades. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia, ¿cuál es nuestra actividad eje? ¿Para qué te creó Dios? ¿Para tener un buen auto? ¿Para tener una bonita carrera? ¿Para que ejerzas y seas alguien reconocido en la gente? ¿Para qué te creó Dios? Para su honra y su gloria y para que disfrutes de sus maravillas. Si no has entendido eso, no tienes una actividad eje. Y lo veo todos los domingos. En todos los domingos te das cuenta quién es su prioridad, Dios, porque está aquí en la iglesia para empezar. Porque si tiene un negocio, no tiene un bar. Tiene un negocio que es lícito y que le permite tener su eje y todas sus actividades giran en torno a su eje, incluso su propia esposa o su esposo o sus hijos. Si tienes primeramente a Dios como tu eje, todas las demás cosas se resuelven. Todas las demás son por añadidura. Una de las cosas que nos está pasando ahorita, hay una tabla que usa Eisenhower para decir qué es lo importante y qué es lo urgente, y lo divide en 4 cuadrantes, donde dice esto es importante, pero no urgente, esto es importante, pero sí urgente, etcétera, ¿no? Pero como lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, coinciden algunas cosas con lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo más importante como cristianos? ¿Y qué es lo no importante para los cristianos? Dice la Biblia, ¿busca qué? Primero el reino de Dios. ¿Cuántos buscan primero a Dios? Se te poncha una llanta. Lo primero que haces es buscar el gato, ver que no te pegue alguien. Pues no dices, Dios mío, ayúdame. ¿Verdad? Yo algunas veces me alejé de Dios y precisamente en esa etapa de ser rescatista. Y un día que Dios me hizo ver mi realidad fue un día que estábamos en el Iztaccíhuatl, en medio de una tormenta, tratando de bajar a una persona. Y cuando estamos como a 5,200 metros sobre el nivel del mar, en una pared de hielo, con la camilla, y yo viendo a mi equipo, y yo a cargo de mi equipo, mi gran temor cuando era jefe era que algo le pasara a alguno de mis elementos, a alguien de mi equipo. Ese era mi mayor temor. Yo decía, con todos estos salgo y con todos estos tengo que regresar intactos. Sí, esa era mi preocupación. Imagínate estar un día de repente y volteas y ves una gran tormenta alrededor de ti y sabes que estás ahora del punto más seguro. Y es cuando dices, Dios mío, ayúdame. Es cuando Dios te regresa a la realidad. Y en ese momento fue muy revelador para mí porque, y tengo fotos por ahí, de repente mientras íbamos bajando yo decía, Dios mío, déjanos llegar a la ambulancia, Dios mío, déjanos llegar a la ambulancia, a todo el equipo.
y yo tenía mi equipo a marchas forzadas, vámonos, hagan sistemas de extracción rápida y vámonos, ¿no? Y conforme iba orando en el camino, iba viendo que había un haz de luz por donde nosotros íbamos. Y mi equipo ni siquiera se daba cuenta, todos estaban concentrados en cargar, en jalar, en recoger cuerdas, en lo que saben hacer. Cuando estábamos a 50 metros de la ambulancia, yo les dije, entran a la ambulancia y nadie se sale, todos se quedan ahí. Lo que pasó después es que cuando cerramos la ambulancia, teníamos varias camionetas de emergencia, llegó otra ambulancia de otra institución y nos dice, ¿qué hacen muchachos? Venimos a apoyar y no sé qué. Y le dije, pues es que ya terminamos y nos vamos a quedar aquí. Y dijo, entonces ya nos bajamos. Y le dije, no vas a poder salir de aquí. No, nos regresamos. Se dieron la vuelta con sus unidades. Y yo le dije a mi gente, ¿saben qué? Nos quedamos aquí y nos vamos hasta mañana. Y todos se me quedaban viendo por qué. Y se suelta la tormenta. Una tormenta tan fuerte que a las 2 horas teníamos medio metro de nieve. Entonces no podías salir aunque quisieras. Cuando nos pudimos mover en la mañana, ya en los vehículos, que la nieve había bajado, etcétera, nos encontramos al otro grupo de rescate, pues a 50 metros, no pudieron pasar de ahí. Pero es en esos momentos cuando dices, qué importante es estar con Dios. Si mi actividad de eje no hubiera sido la fe en Dios, esto no habría pasado. Qué bueno es Dios. Actualmente, el enemigo de los cristianos nos tiene muy bien amarrados y sobre todo a los jóvenes, ahora con los celulares. Los jóvenes actualmente no ven lo importante que es leer, que es hacer actividades que les enriquezcan mentalmente. ¿Qué hacen? Están con el teléfono scrolleando, ¿no? Que es estar pasando y viendo un video corto y viendo otro video corto. Y entonces ellos no ven lo importante, ni siquiera lo urgente. Simplemente están flotando. ¿Cómo podemos saber qué es lo importante? Hay unas preguntas que nos debemos de hacer. Tomando un poquito la Eisenhower, dice, ¿es esto importante? Pero como cristianos decimos, ¿Dios dice que esto que voy a hacer es importante? ¿Este trabajo que voy a tomar es importante? Es más, ¿este trabajo donde estoy ahorita es importante para Dios? ¿Me permite venir los domingos a alabarle? ¿O solamente me deja dinero? Y eso, como decíamos, para sobrevivir. ¿Es esto urgente? ¿Dios dice que esto urge? Si la respuesta es sí, entonces sí es urgente. Si la respuesta es sí, Dios dice que sí, entonces esto sí es importante. ¿Cómo lo podemos reconocer? A mí, para hablar de este tema, me gusta mucho esta parte de la Biblia. En Lucas 10, versículos 38 al 42. Cuando Jesús visita a Marta y a María. Y el texto para mí es hermoso. Es muy revelador porque ¿cuántas veces no he visto esto? No solo como cristiano, sino como incluso estudiante en la universidad. Había jóvenes que no sabían que estaban con profesores que son unas verdaderas inminencias. Y dice en el versículo 38, y aconteció que yendo de camino, estamos hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Por eso es que es tan hermoso esta palabra. ¿Te imaginas tú ahorita estar a los pies de Jesús? Hablando de cuando Jesús era humano, se hizo hombre. Dice, María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, lo escuchaba físicamente, audiblemente. Y aquí viene la otra parte. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
Y acercando, dijo, Señor, o sea, todavía Marta, que estaba ahí trapeando, arreglando, limpiando, se acerca al Señor Jesús y no ve lo importante, ve lo urgente y todavía le dice al Señor así como, míralo, mírala. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sí ven las dos partes? ¿Sí ven lo que alguien identifica como importante y alguien que identifica lo urgente? Hay que limpiar, está tirada la casa, está el Señor Jesús, bárrele, trapéale. Y la otra está sentado a los pies escuchando al Señor Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Pero qué? Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estamos hablando de la familia. ¿Cuántas veces pones tus prioridades? Ay, es que hoy es el partido de mi hijo, entonces no voy a ir al fútbol. Voy a ir al fútbol, no voy a ir a la iglesia. Ay, es que hoy juega tal equipo, entonces no vamos. Ay, es que hoy estoy muy cansado, no voy a la iglesia. Me da gusto ver este miércoles caras en forma física, porque ahora en la pandemia, de hecho, me tocó llegar a ver al pastor solito aquí, transmitiendo, alabando, predicando, haciendo todo, porque la mayoría de la gente pues tenía que estar en línea. Pero otra gente pues no venía porque ya una vez terminada la pandemia, porque decía, ay no, es que estoy cansado, ay no, qué flojera, ay no, o sea. Cuando vienes a la iglesia, vienes a los pies de Cristo, vienes a escuchar su palabra, no lo que el pastor dice, lo que dice la Biblia, vienes a aprender. Entonces, ¿qué es más importante? Que laves el baño ahorita, que llegues y digas voy a lavar, tengo que lavar unos uniformes, me apresura porque mañana tengo que ir a trabajar, o venir a escuchar la palabra de Dios. Porque si bien Cristo no está ahorita en forma física, sí está con nosotros. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué es más importante que estar en la presencia de Dios? Díganme, ¿qué es más importante? ¿Ahorita ganarme 1,000 pesos, 10,000 pesos porque tengo un trabajito? ¿O estar escuchando la palabra de Dios? Y dice Dios que si tú vienes y escuchas la palabra de Dios, serás como María. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el mundo material, con las personas, en el mundo no cristiano, ¿qué dicen? Que cuando te vas a morir, ¿qué te vas a llevar? Nada. ¿Cuántas gentes no conocemos que ya se murieron? Yo he tenido familiares que ahorraban y que tenían su dinero y que tenían sus fortunas y que se esmeraban y que trabajaban. Y de repente tienes esta enfermedad, se mueren. ¿Y ese dinero dónde está? Esa casa por la que lucharon, ¿quién la tiene? Todavía se hubieran tenido hijos, a lo mejor, pero ni así. ¿Cuál es la invitación, hermanos? ¿Cuál es lo importante y cuál es lo urgente? Lo importante lo dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y lo demás te va a llegar.
Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, ay hermano, qué bonito se escucha, qué padre se oye, qué bien se pareciera que esto es bonito. ¿Y usted cómo lo hizo, no? Yo antes trabajaba en una oficina, tenía un buen salario, tenía un buen estatus. Y un día estando en Holanda, una noche antes de regresar a México, me di cuenta que Dios no me había creado para el trabajo que tenía, ni para el puesto que ocupaba, porque además era jefe nacional de rescate. Y me puse a llorar casi toda la noche, porque me acordaba de todo lo que había hecho, que la gente aprobaba y decía eso es bueno, etcétera, etcétera. Y llegué a mi trabajo y en la oficina y renuncié. Y llegué a la institución de Estado donde estaba, pedí un permiso y ya no regresé. Muchos dicen, no, pero es que ¿cómo vas a cambiar tu trabajo? Tengo un amigo, un hermano, que tenía un bar y que cuando su pastor le dijo, le preguntó, oye, ¿qué cómo mejoro mi bar? Y le dijo, no, es que eso no es lo que Dios te pidió. Y él tuvo que aprender a hacer otro negocio. No saben lo bonito que es ahora en mi trabajo poder decir, tengo un trabajo limpio que le agrada a Dios. Ya no tengo ese conflicto de, híjoles, esto es, como dicen, como le preguntan seguido al pastor, pastor, ¿esto es bueno o es malo? Ya no tengo que hacerme esa pregunta, pero antes me lo hacía muy comúnmente, porque estaba en el mundo del derecho. Y hoy puedo decir, mis clientes son gente que se vuelven incluso mis amigos. Y hasta les puedo compartir. ¿Y qué creen? Que uno de mis mejores amigos es montañista también, y es bombero, y es cristiano. Y cuando viene a México, prefiere estar en nuestra casa que con sus familiares. Porque dice, aquí estoy en el pueblo de Dios. Y que tengo amigos como el pastor Scott, que es cristiano, es pastor, y cuando viene aquí, viene a escalar montañas con nosotros. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera dejado ese trabajo? Ganaría bien, ¿no? Podría decirlo. Y ahora vivo tranquilo. Se los puedo decir por propia experiencia. Una de las cosas que tienes que hacer, y cuando yo tengo problemas, ¿me voy a dónde? A la fuente. Cuando tú estás a cargo en un desastre, ¿a dónde vas? Mucha gente piensa que los que hemos tenido un cargo nacional, etcétera, es porque somos muy buenos, tenemos mucha visión, y no. Es porque normalmente dominamos los protocolos. Que hay un desastre, un terremoto, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto en El Salvador, que estábamos allá, llegábamos y había protocolos que cumplir. Y sabemos que la gente se va por lo urgente y no por lo importante. Llegamos y me acuerdo que con un general mexicano dijimos, vamos a ordenar a los grupos de rescate. ¿Por qué? Porque hay un terremoto, hay gente atrapada y entonces todos corren y llevan 1, 2, 3 días trabajando. Imagínate una persona que ha trabajado 3 días sin dormir. Ya no ve, ya no escucha, ya no razona. Cuando nosotros llegamos, los juntamos a los jefes, les dijimos, a ver, esta es una tabla, quiero los nombres de toda tu gente, cuántas horas ha estado trabajando, a todos estos los vas a mandar a dormir, a todos estos los vas a mandar a descansar. Y decían, ¿por qué si está la emergencia? Porque no entiendes que si siguen así, mañana ninguno de estos va a poder ayudar. Y si ves lo importante, puedes estar 1, 2, 3 semanas ayudando gente. No lo ves porque no sigues el protocolo. ¿Cuál es el protocolo de un cristiano? La Biblia. Si tienes duda en algo, acércate a tu pastor y lee la Biblia, porque este es el protocolo de qué hacer en cada caso. ¿Qué hacemos normalmente? Corremos y le preguntamos al vecino, corremos y le preguntamos al amigo. ¿Pero en verdad consultas a Dios para lo verdaderamente importante? Hoy te invito a que en tu casa, que esta noche te acerques a Dios y le preguntes, le hagas estas preguntas. Dios mío, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Y qué es lo que no quieres que yo haga?
Porque cuando encuentres a Dios, esas respuestas serán fáciles de decidir y empezarán a haber cambios en tu vida. Pero lo importante no solo es tener cambios, sino ir en la dirección correcta. Porque, ¿qué crees? Cuando era rescatista, un día también tuve que dejar de serlo. ¿Por qué? Porque era más para mí importante, en lugar de salvar vidas, salvar almas. ¿De qué sirve que yo le salve la vida a alguien que va a vivir 10 años más si va a perder su alma? ¿De qué te sirve ganar mucho dinero si vas a perder tu alma? Así es que acércate hoy con sinceridad y pídele a Dios que te diga qué es lo más importante, aunque ya lo sabemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No dice quédate sentado, dormido, no hagas nada. No, porque hay cristianos que dicen, ay, sí, yo le pedí a Dios y estoy esperando que me caiga el milagro, ¿no? Casi que me caiga el dinero. No. Lo que vas a encontrar es qué Dios quiere que tú hagas, o qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Y cuando tú entiendas eso, y si eres papá o si eres mamá, vas a salvar a tus hijos, vas a salvar a tus hermanos. Porque dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso los presbiterianos somos cristocéntricos, es nuestra actividad eje. Él es nuestro pilar, Él es nuestra guía, Él es nuestro faro. Y si no lo tienes así, tienes un gran problema, pero estás a tiempo de acercarte a Él. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este lugar hermoso que es tu templo. Te damos gracias por estos hermanos que están escuchando tu palabra, pero te pedimos que tú nos guíes a hacer lo importante, a hacer tu justicia, a tener misericordia, Señor, y ser humildes ante ti. Te damos gracias porque tú nos amas y nos trajiste aquí por alguna razón. Te damos gracias por nuestras familias y te pedimos por aquellos que no te conocen, que seamos ejemplos de que tú eres Dios y que para siempre es tu misericordia y tu verdad prevalece por todas las generaciones. Te damos gracias y te pedimos perdón por nuestras faltas, que son muchas, pero que queremos que sean limpias como la nieve, Señor. Te damos gracias y bendice a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Betania, a sus familias y a sus seres queridos. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre y por lo que estamos aquí, Cristo Jesús. Amén.